Empezamos en un minuto. Hola a todos, esto es Belungartis, actualidad militar y geopolítica. Soy Francisco Garzacampa y os voy a intentar responder a vuestras preguntas. Hoy es un programa de los de Hablamos. En teoría tengo alguna noticia que contaros, algunas novedades de la actualidad, pero la idea en todos estos programas de Hablamos es que esto es un programa abierto. Vamos a intentar ir haciendo un programa ágil con vuestras preguntas, vuestra participación y también, como no, con vuestros comentarios. El programa lo podemos empezar con varios lugares del mundo, ¿no? Yo creo que la primera noticia que hoy podemos destacar es la destrucción del hospital Al-Shifa, que ya hace tiempo Israel había rodeado, había tomado posiciones, pero hubo combates por parte de milicianos de Hamas que se habían refugiado en el edificio y Israel finalmente decide desalojarlo, dinamitar parte del edificio y otra también con fuego de artillería destruirlo. El complejo hospitalario que Israel fabricó o construyó, perdonad, en los años 80, cuando tomó posesión del territorio tras la entrega por parte de Egipto, ese hospital lo construye Israel y cosas de la historia o cosas de la vida lo destruye Israel. Todo esto en un momento muy duro en el que podemos decir que Gaza está a la desesperada, arrinconada en la zona sur. Todavía siguen bolsas de resistencia en esta zona norte. Estamos hablando de que el hospital Al-Shifa está en la zona norte, en Gaza City, y sigue habiendo enfrentamientos, como ya sabéis, en otras partes de la ciudad, también, y de la franja, que en teoría está bajo control del ejército israelí. Os voy a poner un mapa del ISW en el que se ve un poco estas zonas más activas, ¿vale? Aquí tenemos un poco las zonas más activas y podéis fijaros que está en la zona de Khan Yunis, todavía Khan Yunis, queda todavía algunas bolsas de resistencia de Hamas. También en la zona de Al-Shifa, que es justamente lo que hoy es noticia, la destrucción del hospital en esa zona. Y aquí se puede ver lo que ya hablamos varias veces, que es este corte, esta zona, digamos, desmilitarizada y también desurbanizada, que desde mi punto de vista, sí, espero confundirme, pero creo que no va a ser así, supone el comienzo de una zona, digamos, de ocupación militar permanente por parte de Israel, esa zona norte, al norte de este cruce, podemos decir, de esta zona de Yukor Abdik, hacia el norte, que hay un corte, una carretera que corta de este a oeste la franja, y desde mi punto de vista yo creo que la zona norte va a quedar despoblada y en la zona sur no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro, si una ocupación militar israelí como fue antes del 2006 o una entrega a la OLP, lo veo muy complicado, que jamás continúe en el poder, lo veo imposible que admita esa opción Israel. La participación de los países árabes es algo factible, pero ningún país árabe quiere meterse en este laberinto, en este caos de Gaza. También podéis ver en el mapa, hace poco hicimos un programa con estrategias militares, que está por ahí viendo el programa,
en el que hablamos de esta zona que está en amarillo, que es la zona en la que se está haciendo el reparto también de alimentos, ¿vale? Es una zona marcada como segura. No sé hasta qué punto jamás cumple su parte del pacto y no mete tropas ahí, ¿no? Pero esto es una zona, digamos, de reparto de alimentos. Y un elemento muy importante a entender en todo este juego es la frontera con Egipto, que no es en sí una vía de escape para los gazatís que se ven oprimidos, ¿no? O presionados contra el muro, o mejor dicho, los 3 o 4 muros que tiene construidos Egipto para evitar que los gazatís se refugien en su país, ¿no? Pues la noticia del día es la operación o, digamos, de destrucción del hospital Al-Shifa por parte del ejército israelí. ¿Por qué? Porque para Israel, desde el comienzo de toda esta ofensiva, considera que el hospital de Al-Shifa es un centro de entrenamiento, reclutamiento, en su momento, sobre todo, de inteligencia de las élites o de los líderes de Hamas. De hecho, me tengo aquí en la cuenta de Telegram del ejército israelí. Tienen, no, este no es, espera, materiales de información de inteligencia que obtuvieron los miembros del ejército israelí en el hospital Al-Shifa y que según ellos son una prueba de que el hospital Al-Shifa había sido utilizado por parte de Hamas como una base militar y base del Estado Mayor. Hay alguna más que os puedo mostrar. Este es uno de los, digamos, miembros de Hamas que estuvo en el hospital. Pues Israel ya tenía en su objetivo, como lo hablamos muchas veces, el hospital Al-Shifa y hoy tomó la decisión de demolerlo. ¿Por qué? Porque ya había combates entre ellos. Voy a más o menos traduciros la cuenta oficial de Telegram del ejército de Israel. Dice lo siguiente: las fuerzas de Israel completaron operaciones contra operativos terroristas e infraestructuras en el hospital Al-Shifa. Aproximadamente 500 sospechosos afiliados con organizaciones terroristas estaban aprendidos, ¿no? O allí escondidos, y 200 terroristas fueron eliminados. En estas 2 semanas, las fuerzas de Israel condujeron una operación precisa contra los activistas terroristas que operaban en la infraestructura del hospital de Al-Shifa en la Franja de Gaza. Las fuerzas detuvieron aproximadamente a 500 terroristas identificados como afiliados con organizaciones terroristas y eliminaron a cientos, a esos 200 que comenté antes. Los detenidos fueron transferidos a la unidad 504 de inteligencia del directorio de inteligencia. La operación fue llevada a cabo con inteligencia de las fuerzas aéreas y de dirección de inteligencia. Las fuerzas encontraron gran cantidad de armas, documentos de inteligencia en todo el hospital. Encontraron, tuvieron enfrentamientos cuerpo a cuerpo, o sea, en combate cercano contra los terroristas. La mañana del lunes la misión fue completada y las fuerzas se retiraron del área del hospital. Aquí, cuando se retiraron, lo que hicieron fue demoler el edificio. Por eso os comenté que la operación de hoy fue el fin de la operación israelí en el hospital de Al-Shifa. Aquí veremos todo lo que presionará aún más, ¿no?, a Israel. Alguien pensó o decían, ¿no?, que la presión internacional frenaría a Israel. Parece que no es así y esto es la respuesta. Otros pensaban, ¿no?, que en el Ramadán se iba a respetar un poco y el golpe duro vendrá después. Veremos si al acabar el Ramadán el golpe más fuerte, que es ya la expulsión de Hamas de la zona sur, sea ese día cuando entren en Rafa en un combate más violento. Hay que recordar que Rafa era una zona que de normal vivían entre 250.000, por ahí 300.000 habitantes, y a día de hoy hay más o menos 1,5 millones de personas. Eso complica mucho la situación para el atacante si quiere cumplir con las reglas de enfrentamiento en zona urbana con población civil. Vamos a ver si hay alguna pregunta sobre esta parte, ¿no?, de Israel. Después podemos hablar también de
de Ucrania o lo que vayáis preguntando. Vale, voy a pasar a preguntas. No, no pongáis lo de Discord aquí, que hay mucha gente que no tiene que ir a nada. El de Discord es solo para la historia, dejarlo. Vale. Si no hay preguntas, vamos al siguiente. Mi pregunta es: ¿qué tienes que contarnos? Bueno, está por ahí lo de Ansifa. ¿Qué tal estás? ¿Has descansado algo esta Semana Santa? Sí, un poco sí. No todo lo que quería, pero soy también un poco ya adicto. Hoy podía estar desconectado, pero dije, hace mucho que no hago un programa de los de Hablamos y bueno, ahí preguntáis. Bueno, sobre Israel tenemos esta información interesante. Tengo alguna más. Por ejemplo, hoy hay noticia de un ataque de aviación, un bombardeo selectivo israelí en Siria, en Damasco, cerca de la embajada de Irán. Hubo un ataque de precisión a un edificio donde supuestamente se estaban reuniendo varios miembros de las milicias pro-iraníes. Por tanto, es otro golpe también duro a Irán. En la zona norte de Israel continúan los combates. Cada día hay algún bombardeo, fuego de mortero, con la frontera con el Líbano, ahí con Hezbollah. Según muchos expertos, puede que esto escale rápidamente a una entrada en tierra o en fuerza por parte de Israel en el Líbano. Yo creo que eso no va a pasar hasta que Israel no solucione lo que le está pasando en Gaza. Abrir dos frentes a la vez terrestres me parece muy arriesgado, desde mi punto de vista. Sí, es un alto responsable de los guardianes de la revolución en Damasco. Sí, es el que acabo de poner ahora. El ataque a Eliad, sí, cierto, es verdad. En Eliad se me olvidó, hubo un ataque con drones, con un dron a una fragata o patrullera que estaba en el puerto de Eliad. Voy a buscar la imagen. Ahí tenéis el ataque. Uno de ellos impactó en un barco. A ver, yo creo que tuvo que ser seguro de los amigos hutíes, ¿no? Que hay que reconocer que para Hamas es mucho mejor aliado, sin duda ninguna, un grupo de hutíes que la gran Irán, ¿no? La gran Irán no se ha mojado por sus aliados jamás. Si es verdad que les empujó a esta guerra, no se mojó por ellos, mientras que unos, guerrilleros integristas islámicos que bailan con faldas están haciendo que el Mar Rojo sea un lugar geopolíticamente muy complejo. De hecho, sus constantes ataques ya llevaron a un ataque a un barco chino con petróleo ruso y le produjo bastantes daños. Es decir, bueno, ellos están haciendo su trabajo de guerra económica a Israel y en este caso con el ataque a Eliad, que bueno, si alguien no sabe dónde está Eliad, lo tenéis aquí, Eliad, es en el Golfo de Aqaba, es la única salida, digamos, que tiene Israel al Océano Índico sin pasar el canal de Suez. Por tanto, estratégicamente es muy importante para Israel. Hay un tema muy interesante que lo hablé en un programa, que es el posible canal para barcos que se estaba en un momento planeando a través de Israel para hacer uno, digamos, alternativo al de Suez. Aquí lo que está planteando es una línea de ferrocarril que no hay para comunicar directamente Eliad con Jerusalén y así no depender tanto en el transporte de mercancías del canal de Suez. Que hay que recordar que, bueno, que es de Egipto, un país que reconoce a Israel, pero bueno, es un país musulmán, ¿no? Y yo creo que en Eliad fue una fragata, me parece, lo que querían dar, pero no sé si le dio, ¿eh? Una patrullera, no sé, si alguien me lo puede confirmar, porque eso no se me fue el dato exactamente. No, creo que no va a gustar a Egipto que se haga un canal paralelo, ¿eh? Vale, una corbeta, perfecto, gracias. Una SAR 6. Vale, ahí la tenemos. Ese fue el objetivo, no le dio, pero el objetivo era esa corbeta que sí que pasa cerca.
Bueno, yo ayer sí que oí que le habían dado, y salía un humo, salía bastante fuego, pero bueno, a lo mejor fue de una nave o una nave industrial o algún edificio que estaba justo en el puerto, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de esta zona? A ver si alguien pregunta y vamos respondiendo. En cuanto acabe Ramadán, Rafa, yo creo que sí. También lo que era estrategias, en el último programa que hicimos se pensaba lo mismo. Pero bueno, pensar bien que Israel sufrió un ataque en el Yom Kippur por parte de los países árabes. Tampoco tuvieron los árabes en la guerra del Yom Kippur un respeto por las tradiciones hebreas, ¿no? Bueno, aquí la gente, también hay gente que piensa que que en Ramadán los integristas islámicos respetan más la paz, ¿no? Y la realidad es que hay más ataques terroristas en el Ramadán que en el resto del año. O sea que no. Paco, ¿no crees que Israel está ahora más centrada en el norte con Hezbollah, Siria y tal? Sí, yo creo que sí, porque a ver, más o menos lo que es la zona de Gaza la tiene controlada, la tiene bajo dominio. El problema es que abrir dos frentes, aunque jamás no tenga una capacidad para recuperar terreno en Gaza, es bastante problemático. Yo creo que es mejor para Israel cerrar un frente y abrir otro. Aparte tiene la experiencia de la anterior guerra en el Líbano contra Hezbollah en el 2006, que le costó bastante esfuerzo avanzar muy pocos kilómetros. Si nos llama la atención la red de túneles que tiene Hamas en Gaza, también Hezbollah tiene túneles. La gran diferencia es que los túneles que tiene Hezbollah en esa zona están hechos en piedra maciza, por lo tanto son más complejos su destrucción y bueno, yo creo que si Israel entrará poco a poco y tiene que hacerlo con todas sus fuerzas. Y para eso tiene que acabar primero con Hamas en Gaza. Porque realmente su objetivo político, que es lo que tenemos que entender si alguien gana o pierde una guerra, es la consecución del objetivo político. ¿Y el objetivo político cuál era? Destruir a Hamas. ¿Qué dice la comunidad internacional sobre? Entiendo. Las tropas de Hamas no utilizan uniformes salvo en vídeos y desfiles. Eso no es sancionable también por la comunidad internacional. Y todos sabemos por qué no lo llevan. A ver, sí es sancionable, pero al parecer en algunas convenciones el combatiente no hace falta que esté uniformado para tener el rango de combatiente, al parecer. Sería un combatiente no regular, pero tendría protección jurídica internacional también. No, no se considera un terrorista el hecho de que no vaya uniformado. Otra cosa es que lo haga para disfrazarse entre la población civil tras actuar, ¿no? Pero en las guerrillas muchas veces no tienen distintivos tampoco y no se considera acto terrorista el hecho de no llevarlo. Eso me lo explicó un abogado militar no hace mucho. Siempre que tenga el rango de combatiente. Sí, y tampoco para muchos países. Por ejemplo, Rusia no considera jamás grupo terrorista, ni la ONU también. Es decir, ¿no? La Unión Europea sí, la Unión Europea y los demás países europeos van con la Unión Europea. No significa que a lo mejor nuestro gobierno no lo considere que sea así, o que lo consideró en su momento y dejó de considerarlos ahora como grupo terrorista. ¿No ves? Conforme a los protocolos, lo que yo decía, de la Haya, adicionales a los convenios de Ginebra del 49, al guerrillero no se le exige uniforme, pero sí un distintivo más o menos oficial, que puede ser perfectamente un brazalete, puede ser una cinta en el pelo que venga con el rango de, digamos, de ahí Hezbollah, una frase que ponga blanca y negra y eso representa que es de Hezbollah y si es negra y de otro color, de otra unidad. Hoy es vacaciones. A ver, en Asturias para la educación el lunes es fiesta hoy. Y en el Mediterráneo, en todo lo que era el reino, digamos, de Aragón, ¿no? Barcelona, Cataluña, Valencia y creo que también las Baleares, si no me confundo, el lunes de resurrección es fiesta. Pero bueno, es que creo, no estoy seguro. 100%. Vamos a ver alguna pregunta más. Hablando de los túneles de Hamas en Gaza, ¿se han hecho estimaciones de este Sahal acerca de su longitud estimada? Yo siempre oí de 300 kilómetros. Mira, me pasa aquí estrategias, la localización GPS. Un segundo. No, justo. Más o menos hay este pequeño puerto aquí que son barcos militares esto.
Son como unas patrulleras, algo así, ¿no? Parece. Y aquí hay algo que pudo ser donde cayese el objetivo. Pues esto hace un colegio, ¿no? Parece. Este es el puerto de Eliad, sí. Y aquí está Acaba, donde el famoso Lorenz de Arabia hizo su carga para tomar la ciudad contra los otomanos, ¿no? Y aquí podéis ver como una frontera más o menos marcada, que es esta zona aquí, esta carretera, separa los dos complejos resorts, ¿no? Los resorts de Jordania, los hoteles de lujo de Jordania, de los hoteles de lujo y las marinas israelíes. Lo que nadie está pensando con este conflicto es la ruina económica que está suponiendo esta guerra para, por ejemplo, Jordania, un país que vive del turismo y que creo que estará pasando muy malos momentos con todos los ataques a Eliad, por ejemplo. Hablar de a los árabes, claro que sí. A ver, vamos a ser un poco tal. Lorenz más o menos intentó cumplir su palabra de entregarles territorio a los árabes. El problema es que otro funcionario británico había prometido dar territorio a los israelíes, a los judíos. Entonces, claro, ahí se complicó todo. Acaba es Jordania y Eliad es Israel. Sí, sí, cierto, que lo dije al revés. ¿Lo dije al revés? No, que es así, sí. Pues está la frontera aquí de Acaba, Jordania e Israel, Eliad. Y aquí veis la frontera. Ok, lo dije bien, vale. Vamos a ver alguna pregunta más. A ver, ahora me dicen otras. Que este fue el objetivo, ¿no? Espera un segundito. O sea, ¿este edificio fue el objetivo? Pues no sé lo que es. Tiene un colegio aquí. Tiene una cancha de fútbol, puede ser, no sé. La verdad que ni idea. Pero yo creo que iban a atacar en esto, ¿eh? Espera un momentín, ¿eh? Es que las coordenadas que me das están mal. Un segundín, ¿eh? Que me acaba de montar aquí una cosa. Esto, ¿no? Vale. Pero no dice lo que es. No dice lo que es, lo siento. Esta zona por aquí, bueno, al final es bueno, lo que es las naves del puerto, ¿no? Aquí están barcos que parecen todos militares y puede ser que el objetivo fuese el tablero de ajedrez. Ah, vale. Es un astillero o un taller. ¿No? Si os fijáis, tiene un barco aquí que parece que está en reparación. Y estos son, esto es un astillero, ¿eh? Es un astillero. Fijaros, aquí tiene una rada y aquí tiene un dique. De aquí para, esto es un astillero. Sí, es un astillero esto. Pequeño, de barcas pequeñas y tal, pero es un astillero. Pues todo esto está ahí. Sí, esto es para meter los barcos en el agua, esto. Sí. Sí, esta red, sí, esta es una red antidrones, sí, cierto. Lo raro que esa red, mira, continúa por aquí, mira, fijaros. ¿La veis, no? Esta es la zona militar, lo que está haciendo es protegiendo esto. Este es el puerto militar. Estos hacen sus deberes, ya tienen aquí todo el sistema de redes y eso que no están en una guerra tan activa, ¿no? Como estrategias, te estoy imitando, ¿no? Sí, en vivo y en directo. Pues vamos a otro punto. Nos vamos a ir a Ucrania, que en Ucrania tenemos unas noticias interesantes. La primera de ellas es de la guerra de Ucrania. Es una cosa que no tiene nada que ver en sí con lo militar, pero sí con lo político militar, que es que en Rusia, al parecer, hay unas órdenes del Patriarcado de Moscú, de la Iglesia Ortodoxa, que ordena a todo su clero cambiar la liturgia para incluir oraciones a favor de la guerra en apoyo de la guerra de conquista de Rusia contra Ucrania. Bueno, y probablemente
amenaza, según algunas fuentes, con expulsar del clero de la metrópolis de Moscú, ¿no? Del patriarcado de Moscú, a aquellos que no apoyan a la guerra, según fuentes que informa el ISW americano. Después, allí, noticias interesantes del día, que también hubo ataques con drones y con misiles dirigidos principalmente a infraestructuras energéticas ucranianas en las noches de este sábado y domingo. Y lo que yo os quería ahora informar sobre el tema de los drones es la noticia que os comenté alguna vez de los 8.000 teléfonos móviles, que os lo conté la semana pasada en Frente de Batalla, y ahora salió más en prensa, y básicamente es un sistema que utiliza los micrófonos de los teléfonos. Es decir, los teléfonos móviles tienen un micrófono muy sensible, ¿no? Y lo que hacen con una aplicación del móvil es aumentar la capacidad de captar sonido por parte del teléfono móvil con una especie de micro más sensible. Ese micro hace una triangulación con otros teléfonos móviles y lo que hacen es posicionar la llegada de un dron de pequeño tamaño escuchándolo. Esto es algo que parece muy moderno, pero no es tan moderno. Esto ya en la Primera Guerra Mundial, antes de existir los radares, existían unos sistemas que eran como una especie de orejas, lo voy a poner aquí, como esto que os estoy poniendo en pantalla ahora mismo. Esto que os estoy poniendo en pantalla es lo que podemos decir el modo analógico del invento ucraniano. En el modo analógico era una especie de mega embudos que cogían el sonido y el operario oía el ruido de unas hélices y así podía identificar la llegada de un avión enemigo que no era captado por los ojos, ¿no? Pero sí por los oídos. Entonces, la versión actual ucraniana consiste que con unas aplicaciones de móvil y 8.000 teléfonos móviles puestos en un palo, en un árbol, en una torre, van captando sonidos y con una app de móvil transmiten la señal y procesan con varios teléfonos en qué posición se encuentra el dron. Esto antiguamente existió una aplicación en Ucrania que lo que hacía era la población civil tenía una aplicación instalada en su teléfono móvil y cuando veía un dron, un misil de crucero o un avión, identificaba dónde lo había visto y informaba así a las baterías antiaéreas ucranianas en tiempo real. Esto es algo muy interesante que Ucrania está cada vez mejorando, que es las aplicaciones de teléfono móvil para uso bélico, pero para ser empleado por la población civil. Es decir, cada ciudadano ucraniano lleva estas aplicaciones de móvil. Imaginar incluso que la del teléfono móvil de sonido, tú al cargar tu teléfono móvil puedas ponerlo, no sé, en tu casa a escuchar, ¿no? A escuchar por la ventana. Y eso genere una especie de paraguas. Esto que es la idea primera, que es una idea, bueno, bastante, podemos decir, rudimentaria, se mejoró bastante con otro sistema que os lo voy a mostrar ahora, que es el proyecto SBOC. El proyecto SBOC es la mejora, ¿no?, de este sistema de escucha y detención de blancos, siempre para coger drones que no encuentran los radares, ¿no?, por el sistema, digamos, del horizonte de radar, que vuelan muy bajo y entonces no se capta hasta el último momento, pero el sonido se puede captar un poco de una forma distinta a los radares, ¿no? Y este sistema SBOC, aquí tenemos a unos soldados ucranianos instalando un sistema SBOC de prueba. Si lo veis, es como una especie de gran micrófono, no como el que vimos al principio, que era analógico, este es digital. Lo suben a una torre y con eso van a hacer lo mismo que con los teléfonos móviles, pero con un mejor alcance y una mejor capacidad de detección de blancos. Al parecer, los 8.000 teléfonos móviles normales y corrientes con un micrófono hicieron su trabajo y con este sistema, el SBOC,
Ucrania espera que todo aquello que se está escapando de la detención por parte de los radares pueda ser detectado con estos sistemas de escucha. Al final, los clásicos no fallan. Es decir, si en la Primera Guerra Mundial se usaron micrófonos y orejonas para detectar, ¿por qué no en el siglo XXI se va a hacer lo mismo para un dron? Que recordar que dron es zumbido, es un zumbido, es como un abejorro. Y eso, con una buena aplicación, incluso si es muy fino la app, puede detectar qué tipo de dron es, porque la señal acústica que deja un dron, un cuatricóptero, es distinto a un octocóptero o distinto a un Shahed. Es decir, cada arma deja un ruido distinto, ¿no? Esto que ya se usó también, por ejemplo, en Estados Unidos hay micrófonos en algunas ciudades para geoposicionar a francotiradores, gente que dispara un tiro, dependiendo de los tiempos que llegue el disparo a cada uno de los micrófonos, más o menos pueden saber dónde fue el tiroteo en un barrio de Estados Unidos, ¿no? Es algo muy similar. Ya, como encarcelado dentro de la vitrina está nuestro querido Cayo Mario. Efectivamente, está aquí detrás y su amigo de la frontera norte. Si alguien, a ver, ya que estoy, yo aprovecho, ¿eh? Si alguien no tiene estos dos libros, pues que se aproveche, ¿eh? De hecho, últimamente parece que está un poco parado la frontera norte, está ahí de capa caída en Amazon, en ventas. Y si alguien no lo tiene todavía, por favor, hombre, que le dé una oportunidad a la historia con mis dos libros. Y de hecho, invito a la gente a que los lea, si no los tiene, y lo puede pedir en mi página web, en franciscogarciacampa.com, y ahí lo bueno que tiene esto es que si lo pedís en mi página web, os lo envío firmado y dedicado, que eso es algo que no os lo dan las librerías. Pero si no, en cualquier librería o también en Amazon, os podéis hacer con él. Hablando de Cayo Mario y de los militares profesionales y los voluntarios, cuando Roma ya no pudo tirar de los voluntarios, ni tampoco pudo tirar mucho ya de aquellas personas que pagaban su equipación militar, ¿no? Tuvo que crear el ejército profesional. Y a día de hoy, Ucrania ya no le dan ni los voluntarios ni el ejército profesional y tiene que intentar, ¿no?, hacer esa activación masiva de tropas conscriptas, ¿no? Es decir, hacer una leva de población y llamar a filas obligatoriamente. Hay que recordar que la mayor parte de los soldados ucranianos que están combatiendo son voluntarios y antiguos profesionales del ejército ucraniano. En el ejército ruso ya hace mucho que se hizo una leva obligatoria. La gran diferencia, o lo extraño, ¿no?, es que el atacante que no está en guerra y no se declaró en guerra, no hizo levas, y el defensor le cuesta activar una leva. Parece que le da miedo a Zelensky activar una llamada a fila a los jóvenes y perder popularidad en las futuras elecciones, ¿no? Es un problema que tiene al final los sistemas democráticos. Putin, con lo bien que gana las votaciones, no le importa mucho, parece, volver a llamar a filas. Hoy acaba de hacer el primer llamamiento de primavera, a unos 30.000 hombres, dicen, va a llamar, y otros hablan de 150.000. 30.000 son los voluntarios que dice que van, pero la realidad que yo, pensando un poco la historia, cuando sabes que te van a llamar, porque tienes todos los boletos, eres de una zona pobre, no eres de Moscú, no eres hijo de un famoso, sabes que te van a llamar, a veces es mejor ir tú como voluntario y al menos vas a cobrar un poco más, ¿no? Y eso es lo que pasa en Rusia. Por eso a veces las filas se confunden con los voluntarios al final, ¿no? Es decir, es difícil diferenciar quién va a filas y quién va de voluntario, porque muchas veces cuando te van a llamar o ya estás ahí, te presentas como voluntario y puedes elegir destino o tener ciertas facilidades. De hecho, ese juego que acabo de explicar lo hace Ucrania. Ucrania, para fomentar la llamada a voluntarios antes de hacer la llamada masiva a conscriptos, les ofrece a los voluntarios elegir destino dentro, digamos, de las posibilidades más bien de combate, ¿no?, entre unidades de drones, unidades de infantería, artillería. No el destino en oficina, no, eso va a ser más difícil. Hablando de Ucrania, este miércoles tenemos frente de batalla, tampoco voy a hablar mucho
de ello. Hay una noticia que sí que me parece muy interesante, que es el fracasado ataque ruso en Tonenque, en Avdiivka, en el que volvió a haber estas cargas masivas rusas, esta vez de nuevo destruida, pero en un número muy importante o muy alto para una sola columna, ¿no? No son columnas de esas que vimos de 5 blindados, sino que llegó a reunir 30 y... Espera, el dato os lo doy, os lo quiero decir exacto, ¿vale? Un militar ucraniano informó en marzo, el 31 de marzo, las fuerzas rusas, incluidos elementos del 6º Regimiento de Tanques ruso de la 90 División de Tanques del Distrito Militar Central, enviaron 36 carros de combate y 12 vehículos de combate de infantería BMP a un gran asalto mecanizado cerca de Tonenque. El militar ucraniano declaró que las fuerzas ucranianas destruyeron 12 tanques rusos y 8 vehículos de infantería blindada, ¿vale? Los BMP. Es decir, de esa columna de unos 48, casi 50 vehículos, fueron destruidos 20 y el resto se retiraron tras el fracaso del avance. Lo digo porque lo que está costando a Rusia salir de Avdiivka es algo que se nos está olvidando, es decir, el coste en vidas humanas, pero también en medios materiales para Rusia. Esto es lo de ayer y aquí estarían parte de estos vehículos, pero otros vendrán hoy, ¿vale? Porque no se sabe, sabéis que esto hay que localizarlos y geoposicionarlos, ¿no? Y aquí están tanques rusos y los BMPs. Esto es casi el día a día de la guerra. Todos los días hay unas listas que hace Andrew Perpetua muy buenos, en los que vienen todos los datos, y hay un dato muy interesante o muy esclarecedor de dónde hay acción, que es esto. La gran cantidad de lanchas ucranianas dañadas o destruidas en el domingo, este domingo. ¿Todo esto por qué viene? Porque estamos de Krinky, acordaros en el Dnieper, el intento ucraniano de mantener una cabeza de playa ahí en Krinky hace que sea muy importante para Ucrania abastecer a los hombres que están en la orilla oriental del Dnieper y para ello usan lanchas y esas lanchas son destruidas constantemente por drones también rusos. No hace mucho en un programa hablamos de una unidad rusa que había sido, digamos, eliminado su líder y había paralizado las acciones de los drones rusos en esa zona. Parece que volvieron de nuevo a formar alguna unidad de drones en el Dnieper y está dañando mucho a los ucranianos que están cruzando cada día y cada noche en lanchas para mantener la cabeza de puente en Krinky, ¿no? Acordaos que todos estos datos que así son colores y son vehículos, son vidas humanas. En cada uno de estos vehículos no va una persona, pueden ir entre 5 a 15 personas, es decir, o mínimo, es decir, si van los 4 tripulantes y gente que va encima, pueden ir perfectamente 10 personas, 12 personas en cada uno de ellos. Y esto es muy importante tener en cuenta estos datos. ¿Qué más os podría decir yo de Ucrania? A ver si se me ocurre algo más. Si tenéis alguna pregunta, ir haciéndola, ¿eh? Bueno, aquí lo de Putin, eso está dicho. Lo de importante es que Francia, el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, anuncia que dará 30 misiles tierra-aire Aster 30, no, dará misiles Aster 30 a Ucrania y cientos de vehículos blindados y otros equipos a Ucrania. Esto de los cientos, hay que entenderlo, que Francia va a tener un plan de renovación de su ejército y los excedentes, sobre todo de la guerra en el desierto, tipo vehículos sobre ruedas, ideales para la lucha en el Sahel, al parecer su política militar va a tender hacia la creación de un ejército para una guerra regular en Europa, y parte de los excedentes de la guerra en el desierto pueden ser entregados, como aquellos, ¿os acordáis? Aquellos famosos carros de combate AMX-30, creo que eran. No. Los carros de combate con ruedas,
que dio Francia, que hubo una duda si eran o no eran carros de combate, ¿no? Pues puede dar más vehículos blindados sobre ruedas, que son, desde mi punto de vista, muy válidos para Ucrania, porque mejor que acudir a la guerra en un carrito de golf como está haciendo Rusia con sus hombres, mejor un vehículo sobre ruedas, aunque sea pensado para el desierto y no para un combate en primera línea, ¿no? Es decir, esto hay que entenderlo, que estamos en una guerra en la que se combate con cualquier cosa. Hace poco Rusia utilizó en el frente un vehículo, lo voy a buscar a ver si lo encuentro, un Ladoga, que es un vehículo, aquí lo tenéis, si no recuerdo mal, es el chasis de un T-80 reconvertido en vehículo del Estado Mayor soviético. Es decir, esto era un vehículo para caso de guerra nuclear o guerra química, se refugiasen aquí los altos mandos del ejército ejército soviético, perdonad, y diesen orden, por ejemplo, incluso de disparo de misiles. Tenía conexión con digamos, el sistema estratégico nuclear ruso y soviético, y era un vehículo de Estado Mayor, no era pensarlo de combate, ¿no? Esto no estaba pensado para ir a primera línea de combate. Pero la desesperación para Rusia le hizo sacar uno de los 4 o 5 que se construyeron en el mundo, que estaban seguro, este no es el que estaba en un museo, este se cree que, según Truffaut, cree que lo localizó por la matrícula y estaba en un desguace, vacío, sin el sofá ni el sillón que tenía dentro, y lo usaron como transporte de infantería, cuando realmente es un vehículo de Estado Mayor. Y pasó lo que pasó, fue destruido. ¿Vale? Estamos, algo que parece frívolo lo que voy a decir. En esta guerra se está destruyendo el patrimonio de muchos museos. Es decir, esto era una pieza de museo, no es una pieza para la guerra actual. Pero cuando no hay otra cosa y usas un T-54 o 55, esto al menos es un T-80, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? Bueno, sí, importante, espera, es verdad. Bueno, aquí hablan, seguro que me preguntaréis vosotros sobre las consecuencias del atentado terrorista. Las consecuencias son un aumento de la presión sobre los emigrantes de origen asiático en Rusia. Hay deportaciones masivas de tayikos, kirguizos y también de cualquier zona de los Stan, ¿no? Importante este hilo que os voy a poner de mi Twitter, en el que traduzco una conversación en prime time en la televisión rusa, en la que dan su teoría un experto, un militar retirado ruso, da la opinión suya de que lo que está sucediendo realmente en el atentado terrorista fue gente con drogas, programación mental, y quizás también la pericia que tenían estos soldados, estos terroristas, perdonad, era con un implante neurológico de los que hace Elon Musk, y lo hace con cerdos y personas, y eso manejaban a distancia a estos hombres, gente de la CIA o gente del MI6 o no sé, o de los sabios no sé, una conspiración completa. Básicamente lo que viene a decir este hombre es que los terroristas, para que haya conexión con Ucrania y con Occidente, en vez de reconocer que son integristas islámicos del ISIS, enemigos de todos los que no son como ellos, en vez de reconocer algo tan sencillo, se buscan que son controlados por un chip a distancia por Occidente. Y por lo tanto, la culpa es de Occidente del atentado terrorista. Es decir, esto está generando un medio de comunicación, la población rusa fagocita esto y se lo cree, y muchos oyentes de canales prorrusos, rusoplanistas, como decía el almirante Garat, se lo creen también. Es decir, es verdad que Elon Musk tiene una empresa de chips en el cerebro, pero a día de hoy no tiene esa capacidad para controlar a distancia a una persona y meterle instrucción militar como si fuese un chip, ¿no? Te doy una descarga aquí, software de actualización de curso de Delta Force en 5 megabytes, ¿no? Y te meten los 5 megabytes y te conviertes en un Delta Force. Y si otro día te meten otra descarga, te actualizan para piloto de F-35, ¿no? Sí.
Eso es lo que dicen y se lo cree la gente. Es verdad que el uso de sustancias psicotrópicas puede alterar a un combatiente, como se hace el Captagón famoso que tomaron los terroristas supuestamente de Hamás el 7 de octubre, y no excluyo que esta gente hubiese tomado Captagón también, quién sabe. Pero buscar unir todo esto a Occidente muestra la paranoia que tiene el régimen de Vladimir Putin. Paco, el otro día, casi a la vez de lo del misil de Polonia, salió una noticia de que 2 aviones de Estados Unidos se metieron en el espacio aéreo ruso. ¿Crees que puede ser alguna respuesta o no le das importancia? Yo eso no lo oí, la verdad, ¿eh? Yo no lo oí. No, es la primera vez que lo dejo. Las famosas patatas chips son por OTAN, efectivamente. Sí, eso lo de Siria ya lo conté, sí. Vamos a ver si hay alguna cosa más. ¿No existen imágenes del vaciado de las campas? Sí, en mi Twitter lo tengo, ¿eh? Espera si lo encuentro, ¿eh? Que lo tengo de hace mucho tiempo. Sí que existe una muestra de vaciado de las campas. Pero a ver si lo encuentro, ¿eh? Más que lo tengo de hace semanas eso. En Twitter, en mi Twitter lo encontraréis, ¿eh? El vaciado de las campas. El problema es que Twitter no busca nada bien. El problema que tiene las campas estas es que incluso, aunque no se vacíe completamente una campa, puede que no se pueda vaciar más. ¿Cómo explicarlo? Tú tienes 100 carros de combate, 20 o 30 son reutilizables, con, canibalizando alguna pieza de otro vehículo. Vale, pues ahí tienes. Y después te pueden quedar 50 que son solamente meras carcasas que estarán tan oxidadas y tan estropeadas que no se puedan reutilizar, y otras que las fagocitaste para mejorar otros modelos. Es decir, de 100, si logras sacar 30 o 40, puede ser un éxito completo, porque no estamos hablando de almacenes, sino de campas en mitad de la tundra, en la mitad de Siberia, en la mitad del clima ruso, en el que los picos de temperatura, la lluvia, el frío, el calor, dañan cualquier material. Y por lo tanto, no creo que sea fácil lograr recuperar el 100%, ¿vale? De hecho, eso lo demuestra el hecho de que están sacando el T-54 55 y en las campas hay vehículos más modernos. Importante esto, no olvidéis dar like al canal y ayudar a Paco a posicionarlo. Muchas gracias. De hecho, como nos dijo Garat en el programa que hicimos en Ver un Artist Historia, los bots hacen que un canal crezca. Yo, como no quiero bots, yo quiero seres humanos, dar a me gusta y dejar un comentario. Ah, y de hecho, sí, la taza está en, en bhmshop.app. Vamos a ver alguna pregunta más, ¿vale? ¿Por qué España no tiene Javelin? Porque bueno, España tiene los C90 y tiene alguno, el Spike, si no recuerdo mal, tiene Spike. Sí, Spike tiene. Paco, no sé si habrás visto la película El Señor de la Guerra. ¿Crees que esto ha afectado al número real de vehículos de las campas? De hecho, en Ucrania se creía que tenía más vehículos de los que tenía realmente. ¿Por qué? Porque algunos desaparecieron, eso es cierto. Y el mercado negro, la venta en la época soviética a países de esas campas, militares, que también en algunos casos podían decir que tenían... Esto pasó con los soldados. Tengo tantos soldados y tantos vehículos. Me tienes que dar tanta gasolina, tanto dinero para el mantenimiento, cuando realmente podían tener menos y sisar así al ejército, ¿no? Esto es algo que es habitual. Tú tienes un estado de la unidad distinto a la realidad. Eso pasa con los seres humanos y con los vehículos también, ¿vale? Porque necesitas combustible, necesitas mantenimiento. Tú mientes diciendo que tienes más vehículos de los que tienes y te forras. Bueno, en el caso de Marruecos estamos con la noticia esta de las maniobras navales en las aguas de Marruecos, entre Marruecos y Canarias, esas aguas internacionales o aguas nacionales, pero de la plataforma continental española. Es decir, España tiene unas aguas que son de soberanía, que ahí no puede entrar Marruecos, pero después tiene otras aguas que son zona económica española. ¿Qué significa esto? Que España las explota en exclusividad, pero no puede negar el tránsito de otros barcos de otros países. Es decir, un país, Marruecos, puede pasar su flota por encima de esas aguas en zonas no nacionales, pero no puede hacer una plataforma petrolera. Lo que están haciendo aquí es algo que el derecho internacional permite. Otra cosa es que tenía que haber comunicado a España, bueno, sobre todo por el tráfico aéreo, ¿no? Y el tráfico también
de barcos, porque puede haber un problema de usar fuego real, ¿no? Tengo aquí un documento que encontré en el programa que hice con el almirante Garat sobre Ucrania, y salió el tema al final de esto, ¿no? Y bueno, él lo explica muy bien en el programa, el hecho de que todos los países hacen esto, pero yo tenía el documento en el que Marruecos comunica dónde se va a hacer las maniobras y la profundidad y sobre todo la altura en la que los aviones civiles tienen que tener cuidado y no descender, porque va a ser una zona de fuego real, ¿no? Pero no lo encuentro. No lo encuentro, perdonad. Vamos a ver alguna preguntita. Vamos a preguntas. La guerra la financia Irán de unos bandos. Bueno, no te digo yo que no. Y también puede haber otro país detrás, ¿eh? Es decir, tenéis que preguntar también quién sale beneficiado con esta guerra. En esta guerra sale beneficiado un país que está en guerra en Ucrania. Los drones iónicos no producen sonido. Creo que los desarrolladores de armamento harán pruebas con cables ópticos y así. Bueno, pues sí, seguro, sí. Yo esos drones iónicos yo todavía no vi ninguno en guerra. ¿Se sabe cuántos atentados han cometido el ISIS-K en Rusia sin que nadie haya acusado a Ucrania de estar detrás del atentado? Yo de ISIS-K hubo una detención no hace mucho, que iban a atentar en una sinagoga en Rusia. Lo que tuvo mucho Rusia fue los chechenos, ¿vale? Pero ISIS-K en Rusia no me suena que haya muchos más que este. Es que después aparte está el ISIS Cáucaso. Hay ISIS Cáucaso y ISIS Khorasan, que ese es el que atentó. Después en ISIS Cáucaso es una derivación más integrista que los chechenos que pusieron bombas en los años 2000 en los edificios, en los teatros y en el colegio, eran chechenos, algunos de ellos radicalizados islamistas, ¿no? Como los del teatro, pero después esos chechenos, cuando pierden la Segunda Guerra de Chechenia, se escapan de Chechenia y se radicalizan. Algunos de ellos van como voluntarios a Siria y crean el ISIS Cáucaso. Y esos sé que hacen acciones atentados de algún tipo, por ejemplo, en puestos policiales, en comisarías, en provincias. En Moscú no me suena que haya habido un atentado del ISIS-K, ni del ISIS Cáucaso, pero me informaré, ¿eh? Bueno, aparte del otro día en el Crocus, ¿eh? En el Crocus City Hall, no hay duda ninguna que fue el ISIS Khorasan. Que acordaros que es el ISIS que lucha en Afganistán contra los talibán. Por eso hay buena relación entre Rusia y los talibán a día de hoy. Sí, lo del KGB es lo del azúcar, ¿no? Que era un saco de azúcar, supuestamente. Ahí hubo unos atentados en Moscú en los que se volaron edificios y después, en una ciudad de provincia, un policía encontró a unos hombres poniendo unos sacos en un edificio, los detuvo y se identificaron como miembros del servicio secreto, del FSB. Y dijeron que estaban poniendo a prueba a los servicios policiales de cuál era la respuesta, ¿no? Pues hay que ver si es cierto eso o no. Pero mucha gente habla de que ese caso, por lo menos, huele muy mal, el de el saco de azúcar. Invita a Clara a uno de tus barcos. Esto va entre ellos, ¿eh? Gracias, José Luis Navarro, por hacerte miembro. Muchas gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta. Ahora es vuestro momento y si no, ya descansamos. Paco, no sé si has visto la película. Eso está así. Yo le compré a mi padre La Frontera Norte. Le está gustando. Ah, genial. Vale. Pero yo oigo de fuentes ucranianas de que lo que necesitan no es personal, sino armas. No, claro que sí. A ver. Un ejército moderno necesita armas. En este caso, si os fijáis, si os pongo de nuevo la tabla, casi todos los daños que está haciendo Ucrania a Rusia es con drones. ¿Por qué? Porque carece, fijaos, todos drones, ya sean drones kamikazes o drones lanzabombas, ¿no? Porque carece casi de artillería, tiene muy pocos proyectiles de precisión y tampoco tiene tantos de tontos para lanzar salvas constantes, ¿no? Y Ucrania está haciendo ahora una guerra drónica que la puede mantener él con los drones que se construye cada día en Ucrania, ¿no?
Sí, mañana viene Óscar Vara, sí, sí. Aquí viene Óscar Vara a hablar de su libro sobre Europa. O sea que ahí vamos a estar con un magnífico experto y conocedor del mundo geopolítico. Óscar es amigo mío. ¿Qué te parece lo del ex asesor de Putin que pide bombardear Ucrania con bombas nucleares? Bueno, esto lo piden todos, no un ex asesor. Esto es el día a día en las tertulias de Rusia. A mí lo que me hace gracia es que esto lo vendan como fuerza. Esto realmente es una muestra de debilidad. Alguien que iba a hacer una operación especial que iba a durar 3 días está empantanado en una guerra en la que está sacando T-54 o 55 y la única arma que tiene es el arma nuclear. Es decir, esto es una pérdida total de fuerza. Es decir, Rusia, si solo piensa en que su única oportunidad es un arma nuclear, es que está totalmente desesperado. Y eso es un problema. El chiringuito nuclear, el problema que tiene es que va tanto el cántaro a la fuente que algún día puede que acierten. Es decir, el miedo a una guerra nuclear existe y sobre todo yo creo que existe, existe si partimos que están todos locos. Yo creo que no. El único punto que puede tener esto es que alguien en Rusia piense que no va a haber respuesta de Occidente de ningún tipo, por el miedo a otro ataque nuclear. Entonces sí que puede haber un ataque nuclear. Si no hay la suficiente persuasión de la destrucción mutua asegurada, el que tiene un arma nuclear la podrá llegar a usar. Es decir, si yo sé que el otro no va a atreverse a responder o que Estados Unidos no se va a mojar en responder, puede que la usen. Si creen que Estados Unidos va a hacer algo si se usa, ahí se romperá la baraja. También hay una cosa que, hablando con Anfisa Motora, que es una periodista ucraniana, hablando con ella, comentó una cosa que también lo dijo hace tiempo Lucas Martín, que es que en caso de mucha necesidad o de miedo o a perderlo todo, Rusia haga una cosa, que es lo siguiente. Haga que se produzca un fallo crítico en la central nuclear de Zaporilla, un escape nuclear, para verse obligado a retirar sus tropas de Ucrania por el bien de los soldados y así poder justificar una retirada. Y también, claro, con esa situación de ruptura de uno de los reactores, tampoco ningún ucraniano iba a poblar esa zona de Zaporilla, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea así. No, Paco, ¿cree que usted la Tercera Guerra Mundial ya comenzó? Yo espero que no. ¿Por qué? Porque no hay tampoco unos bandos claramente marcados. Es decir, hay gente que sí que habla de Rusia, China, Irán, pero no creo que Rusia se meta en una guerra, que China se meta en una guerra por Rusia. No lo creo, realmente. China tiene su agenda y le viene bien que Rusia ahora se tira a sus brazos, pero China va a su velocidad y Rusia a la suya, e Irán va a la suya. No tienen una alianza tan fuerte. Y de hecho, incluso si nos ponemos a ver, la OTAN también tiene sus fallos o sus problemas, porque Estados Unidos está obligando a Europa a armarse y Europa tiene la sensación, como dijo el ministro de Defensa polaco, de que Estados Unidos nos puede dejar tirado en cualquier momento. Por lo tanto, no van a hacer todo lo posible Europa, menos algún país como España, para mejorar su defensa para no depender de Estados Unidos, ¿no? Es decir, el objetivo que tienen muchos países europeos importantes como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Polonia, Francia, es tener una defensa buena para no depender de Estados Unidos, ¿no? Y ahí está el secreto. ¿Cualquier chispa puede estallar todo? Sí, eso no os lo digo que no. Pero esta chispa de Ucrania es muy grande y por ahora no está disparando nada. Según la ley rusa, Zaporilla es Rusia, aunque sea según los tratados internacionales firmados por Rusia, sea Ucrania, como el Donbass, Crimea y todo Novorosilla. Sí, según ellos sí. Pero ellos decían que todo territorio ruso no se iba a abandonar y abandonaron Gerson. Gerson lo abandonaron. Por lo tanto, bueno, lo de que lucharán por todo el territorio ruso lo veo difícil. En Gerson no lo hicieron. Paco, ¿cuál es el próximo directo con José María López? El miércoles, frente de batalla. Yo veo a diario tanto pro-ucras, OTAN rusos y los de la OTAN ucra. Van siempre
con retraso a la hora de informar. En lo que avanza el mapa se refiere. Bueno, es que pues me decís cuándo avanza el mapa de esta guerra, porque desde Azizca no avanzó nada. O sea, yo, por ejemplo, personalmente, la fuente que más me fío es la del ISW, y esa lo hace 24 horas más tarde. ¿Por qué? Porque muchos canales prorrusos lo que buscan es el sensacionalismo. Como dijo Garat, crean una noticia que a las 24 horas se demuestra falsa, pero ya generaron su objetivo. Es decir, la verdad nunca matará su brillante relato. Y eso es lo que hacen todos los canales prorrusos. Por eso hablan tan rápido y hablan tan eficientemente. También ten en cuenta que yo, por ejemplo, esto es un hobby y hoy saqué un poco de tiempo para hablar. Alguien que recibe Bizum de 500 euros puede estar 24 horas esperando a que le den un mensaje para decir, imaginarlo, yo estoy aquí y me dicen, da esta noticia, y ahora me siento aquí y doy la noticia. Eso es de lo que pasa cuando muchos canales son Bizum Moscú. ¿Vale? Sí, Macron va a mandar cientos, dijo. Lo dijo el ministro de Defensa, cientos. Y esto estamos hablando de los arsenales que tenían, sobre todo preparados para la guerra en el Sahel. ¿Sí? Vehículos de los años 90, años 80, muchos de ese tipo, pero mejor que nada, lo es seguro, os lo digo yo. Vamos a ver más preguntas. ¿Se puede esperar atentados del ISIS en Egipto para caldera más, para calentar, ¿no? En Gaza, ¿no? Incluso a los convoyes de ayuda, A ver, el ISIS en el Sinaí, por ahora está muy calladito, no está participando en esta guerra, ¿vale? A ver, el ISIS tiene su agenda, y su agenda no coincide con la de Irán. Recordar que Irán es enemigo mortal del ISIS, y Rusia también, porque ambos en Siria les hicieron mucho daño. Y Hamas no es amigo del ISIS, aunque haya gente de Hamas, y eso es cierto, gente de Hamas con vinculación con el ISIS Sinaí, pero no está haciendo mucho, ¿no? La verdad que no está haciendo ataques, digamos, en la retaguardia israelí ni nada de eso, ¿no? Gracias. Dice aquí uno, toma suscripción, que no son 500, cierto, muchas gracias. Pero es Bizum del bueno. Bueno, vosotros con que veáis los programas y deis a me gusta ya valimos. Vamos a una pregunta más. ¿Puedes comentar las reglas de confrontación en zona urbana? A ver, esto, primero cada país tiene las suyas, es lo primero. Por ejemplo, en zona urbana lo que marca es hacer corredores humanitarios. Y eso, por ejemplo, aunque hay gente que no lo quiere ver, Israel en ese aspecto al parecer cumple. Y os voy a mostrar una imagen. Cada día Israel comunica sus zonas de evacuación. Manda unas órdenes a teléfonos móviles, en las páginas web del IDF, en Telegram. Yo estoy en el Telegram del ejército israelí y vienen noticias de este tipo. Marca unas coordenadas y un paso. Aquí este es el mapa del ISW de hoy, bueno, el de ayer, que lo publican hoy, en el que establece las zonas de evacuación de cada territorio. Hoy es estas, ¿vale? Y lo pone, por ejemplo, en Twitter, en redes sociales para que todo el mundo lo pueda ver. Y de hecho había hecho hasta una aplicación de móvil para palestinos. Francia ya no tiene nada en el Sahel, efectivamente. ¿Por qué? Porque los ha hecho Rusia. Pues ahí entenderéis mi teoría por qué Macron ahora quiere dar él su patada en el culo a Rusia, ¿no? Esto está todo. Según militares ucranianos, ya llegó 500.000 proyectiles de artillería. Genial. Estos son los famosos 800.000 que después subió a 1,5 millones de proyectiles checoslovacos, checos, que el gobierno checo consiguió por el mundo recaudar y conseguir comprar, ¿no? Yo creo que, desde mi punto de vista, es que eran proyectiles que él había vendido a otros países, de calibre OTAN y calibre Pacto de Varsovia. Vamos a la última pregunta y lo dejamos. Si se deja tirada a Ucrania, ¿va a haber alguna vez otro país con armas nucleares que sea tan bobo de renunciar a ellas? No. Nadie. Y de hecho, lo que se va a producir, si no me confundo mucho, es que haya más armas nucleares. Muchos países pensarán que la única forma de asegurarte la paz es tener un arma nuclear. No para atacar, sino para defenderte. No, sí, Ucrania no va a decir que tiene mucho armamento, eso es cierto.
Pues no sabía que al parecer el restante bistro, que es verdad que es de comida así un poco rápida, significa rápido en ruso. Cuando el ejército ruso invadió Francia durante la guerra de Napoleón, los rusos solían gritar Vistra. Gracias, Félix. Nada, Rosemary, muchas gracias. A ti. ¿Cuándo volverás a traer al gran Lucas Martín? Bueno, yo lo intento. Voy a ver si consigo que venga, pero él quiere venir a hablar de historia, o sea, de un libro que sacó sobre Cuba. Intentaré que vuelva a hablar también algún día de actualidad. Yo lo intento. Pues finalizamos ya el programa. Voy a ver si en la plataforma morada que estoy ahí, hay también gente que pregunte algo. Muchas gracias, Nuller, por el regalo. Muchas gracias, Nuller. Toma suscripción, Nuller. Muchas gracias. Gracias, Nuller. Los que estáis en la otra plataforma, saber que si tenéis Amazon Prime podéis apoyar al canal gratuitamente. Pues finalizamos el programa. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, compartir el canal, darlo a conocer a vuestros amigos y también dejar comentarios para dar de comer al bicho de Internet. Los bots, esas cuentas falsas generadas por ordenador que Prigozhin tenía su propia factoría, hacen que crezcan canales con contenidos para mí muy dudosos y éticamente muy peligrosos. Por lo tanto, invito a que dejéis un comentario para que más gente descubra Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, que tengo, y los invitados tenemos nuestros fallos, nuestras gafas, nuestras miopías, pero lo que aseguro es que los que vienen a este canal suelen ser gente honesta al 99%, y el que no lo es no suele volver. Y eso hace que seamos o no de un bando o de otro. Lo que digamos, al menos, no sean mentiras y patrañas que se hacen para, como alguien dijo, son más rápidos los que cuentan otra información, pero lo importante es cuánta de esa información a las 24 horas es demostrada falsa. Y eso es lo importante. Lo importante es la honestidad. Lo importante no es dar titulares muy bonitos o contenidos muy llamativos cuando a las 2 horas se demuestran falsas. Lo importante es coger información, intentar explicarla, y a veces es cierto, a veces nos podemos equivocar todos, pero nos equivocamos con la información que había en aquel momento, no creamos información falsa. Pues muchas gracias a todos, y si os ha gustado el programa, ya sabéis, Bellum Artis, actualidad militar geopolítica, y también hay un canal de historia que se llama Bellum Artis, historia militar. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.